Hola, 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 queridísimos auditores. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro famoso y maravilloso podcast Postmodernos Pretenciosos. Yo soy Valentín Gutiérrez, mejor conocido por el público como El Inmortal. Mm, ¡Qué Oh, patúa! te Mm, encanta, sí te Ay, encanta. ay, obvio que sí, pu. ay. Bueno, yo como ya sabrán, soy María José González, conocida por todos ustedes como la Sirena Tóxica. Hola, yo soy Anaís Cuevas. Un gusto poder hablarles de nuevo. Y como me dicen mis queridos amigos, soy la ñoña de los Jonas, porque me gustan mucho los Jonas Brothers y porque me encanta leer. Bueno, después de esta presentación tan pretenciosa y viniendo de una niña de 10 años de edad, pues niña, vengo yo, la personificación de la madurez. Mi nombre es Dominique Dubreuil, más conocida como De la Gras, y en esta oportunidad traemos otro capítulo más del podcast favorito de la gente. Por supuesto, posmodernos pretenciosos. Estamos ya en la entrega número 16 y les queremos agradecer por todo el apoyo, porque sin ustedes esto no habría pasado más allá del capítulo 1. Gracias por seguir con nosotros. Y hoy hablaremos del amor tóxico en el capítulo llamado Amiga, date cuenta. Oigan, sobre ese tema, yo me leí un texto de historia muy bueno que se puede vincular. Otra vez Obvio que queriéndote sí. robar el show, Ya. otra vez. Anaís, ¿cuántas veces tenemos un guión, tenemos una pauta y cuando estamos en vivo tú sales con tus libros? Ya, primero, no es mi culpa que sean unos incultos. Y segundo, me van a dejar por lo menos contarles de qué se trata el texto. Ya, pues, a ver, lúcete, ¿Ya? lúcete más, pues, a ver, Convénceme. muéstrame. Ya, miren, el texto se llama La conquista de América, el problema del otro, y específicamente me leí el capítulo 3 que se llama Amar, comprender, tomar y destruir, y se trata de la admiración y el amor que sentían los españoles por la artesanía, las costumbres y las ciudades de los indios, pero no valoraban a los indios como unas personas, no los veían como unos iguales. Entonces, es súper tóxico el tema del texto porque plantea que la comprensión lleva a la destrucción de algo. ¿Sabéis qué? Parece que te estáis equivocando un poquito, ¿ah? Parece que quien juzgaba era otra persona, porque si no me equivoco, ese texto lo leí. ¿No es acaso del historiador francés llamado Todorov? Sí, es de él. Ah, ya, po. ¿Ves? De lo que yo recuerdo, en ese texto planteaba que la responsabilidad del genocidio en América fue de los españoles, y eso lo hacía a partir de diferentes puntos de vista y hechos concretos, ¿o no? Sí, mira, de hecho en una parte plantea que Motolinia, que es el miembro del primer grupo de franciscanos que desembarcan en México, comienza su historia con la enumeración de 10 plagas enviadas por Dios como un castigo a esta tierra, como en Egipto. Oh, wow. Y algunas de estas plagas son la viruela, el sarampión, mucha hambre, gente, indios que se mueren en las minas, indios que se mueren construyendo la gran ciudad de México. Muchos indios murieron. La, la cantidad de indios asesinados no es concreta, pero yo les traje aquí los datos porque sabía que iba a lograr meterle el texto. Ya, Entonces, No me apúrate, estudiosa, extraña. Potiti. muy estudiosa como soy, les traje los datos. Y dice que en el año 1500 la población en América debía ser de unos 800 millones. Y a mediados del siglo XVI, de estos 80 millones, dije 800, perdón, eran 80 millones, quedan solo 10. Mm. Y específicamente en México baja de 25 millones a solo uno. Oh. ¿Qué Y no? todo ¿Estás eso por la segura? brutalidad. Qué fuerte, qué fuerte. Encuentro como que es fuerte escuchar los datos, además, como la cifra exacta, bueno, no sé si exacta, pues son estimados, pero es fuerte escuchar las cifras porque uno sabe que existió una matanza y un genocidio eh, brutal, pero escuchar esas cifras, y esos son solo los aspectos cuantitativos, además, porque Todorov también ve los aspectos cualitativos, que son estas distintas atrocidades que hacían los españoles frente a los indígenas. Mujeres, niños, niñas, obreros. Este ejemplifica
por ejemplo, cuenta la historia que es una historia contada por un español, eh, de un grupo de españoles, de conquistadores, que ven a una madre con su hijo en brazo, eh, indígena por supuesto, y le quitan a su hijo y se lo tiran a alimentar a los perros, sin Oh, ninguna razón aparente. También colgaban a las mujeres públicamente, sin razón, les cortaban extremidades a los indígenas de todo tipo, era una atrocidad gigantesca. Qué fuerte. Debo ay, qué admitir que lloré. terrible. En esa parte lloré. Te ¿Saben creo. qué? No me van a creer. No me van a creer, yo sé que no me van a creer, pero antes me quiero asegurar, Valentín, lo que tú acabas de hablar, ¿significa que tú también leíste el texto? Obvio que sí, pues, Ya, siempre. ahora sí. Nuestros auditores no me van a creer y ustedes, amigos, no me van a creer, pero yo también me leí ese capítulo. ¿De verdad? Sí, Nah. por No te compro. primer... Mira, tengo pruebas, pero A ver, antes a ver, a ver. puedo decir que por primera vez en la historia de este podcast, los cuatro nos leímos el texto que trajo Neis. Esto no había pasado antes. Me Así es. siento muy orgullosa. Y mis pruebas son que yo recuerdo, cuando lo leí, yo recuerdo pensar, ¿por qué los españoles son así? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué realizan estas acciones? Y recuerdo pensar, tienen dinero, tienen oro, hicieron pedazos los recursos naturales de ciudades como México, saquearon todo, colonizaron como quisieron y aún así nunca fue suficiente poder para ellos. Entonces, corríjanme si me equivoco, pero yo siento que esa búsqueda incesante por poder y que lo adquirían, por supuesto, no era solo una búsqueda, ellos adquirían poder a medida que arrasaban con la tierra. Entonces me hace creer que ellos se sentían como humanos superiores, como de otra raza, casi como una superioridad divina, o al menos yo leyendo el texto llegué a esa conclusión. Y esas son mis pruebas. Yo me leí el texto. Efectivamente, entonces te leíste el texto, porque tienes toda la razón, María José. Los españoles creen que tienen una superioridad divina gracias a la Reforma, ya que los españoles se regían y todo el sistema social europeo se basa en la cristiandad y en la idea de que Dios es el creador del mundo. Entonces, solo por pertenecer a la religión cristiana, ellos se creían superiores. O ¿Ven? sea, Se los dije. ok, Yo lo leí. ya, ya. Sí, tú también, tú también. Pero a ver, a ver, a ver. Yo aquí tengo dudas. ¿Eso quiere decir que acá los conquistadores, los españoles, llegaron a América a implantar esa, por decir, como ideal sistema de comprender el mundo desde el catolicismo? To- Totalmente, totalmente, exactamente es eso. Entonces a mí me gustaría saber el por qué. O sea, ya comprendo y lo encuentro terrible la cantidad de indígenas muertos, las condiciones en las que vivían, pero yo quiero saber el por qué, el fundamento, la esencia detrás de las cosas, el aspecto social. ¿Alguno me podría responder eso? Porque parece que yo no entendí entonces muy bien el texto o algo me perdí. ¿Estás segura que lo leíste? Pero por Oh, supuesto, por niña. ya empezaron. Yo Ya, les voy sí. a responder. En el aspecto social o académico, filosófico que se daba en la época sobre el tema de las matanzas, que era una atrocidad para el momento, para alguna gente, obviamente, eh, había una discusión y una disputa entre la igualdad y la desigualdad. Eh, Quienes defendían la desigualdad eran los que generaban o avalaban estas, más que injusticias, estas atrocidades que generaban los españoles, puesto que eran superiores a los indígenas, puesto que eran diferentes. Por lo mismo que venían diciendo ustedes, esta superioridad divina eh, significaba mucho para ellos. Y, y los que defendían por parte de la igualdad eh, creían lo contrario, que los españoles e indígenas eran seres iguales,
y no avalaban en ningún caso, de hecho repudiaban la extrema violencia con la que se generaban estas conquistas. Y también para agregar, como dato para que vean que leía el texto, eh, existió un debate muy famoso en la época entre Juan Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que son dos sacerdotes y pensadores, filósofos, eh, muy famosos en la época. Juan Gines de Sepúlveda, por un lado, era un sacerdote absolutamente xenófobo, racista, eh, que odiaba a los indígenas, y defendía que existía una desigualdad entre españoles e indígenas. Y él se fundamentaba, igual que todos los intelectuales defensores de esta tesis, en la política de Aristóteles. Y en un exacto, un aspecto que mencionaba Aristóteles sobre que los esclavos por naturaleza eran inferiores a sus amos, puesto que no participaban completamente de la razón, o sea que no utilizaban la razón de forma correcta y completa y coherente. Y Sepúlveda lo tergiversa y lo comenta desde la cristiandad y que ellos son cristianos, que conocen a Dios, que conocen la verdad, y están estos indígenas que son seres que comen corazones de sus enemigos, que comen carne humana y que es imposible que sean iguales a ellos. Y por otro lado está De las Casas, que De las Casas era un sacerdote defensor de los indígenas. Para él es un amante de los indígenas y él cree en la igualdad entre ambas razas. De hecho, o sea, él dice que absolutamente cualquier hombre, independiente de su condición, color, religión, ley, son iguales por esencia. Y eso es lo que podría decirte, Don. Mira, Valentín, yo te quiero mucho, mucho, pero fuiste patúo. Ese monólogo, ya, pero te escuché atentamente. Pero bueno, ¿Y sabes eso es lo qué? que le gusta a los oyentes. A ver, aquí vengo yo. Sobre las casas, recuerdo que yo sentí que había un problema de alteridad allí, porque si bien dices que él consideraba perfecto a los indígenas y exaltaba sus como atributos, él continuaba el mismo hilo, por decir argumentativo de Sepúlveda, en cuanto a que todo es basado en los ideales de la cristiandad. Entonces, esa suerte de subordinación del indígena a los españoles era como un valor propio y que debían tener en cuanto a lo que implicaba el cristianismo. Y ahí había todo un rollo de trastocar los valores, el sistema de valores en que los indígenas al subordinarse entonces eran los fieles a esta otra edad que en el fondo era sumamente destructiva. Así que ahí creo que es importante darle una vuelta a ese aspecto. Y bueno, aquí quiero citar, porque no solamente Anaí, aquí es la culta y quiere darse ahí desde no sé qué, pero bueno, no, para nada, para nada. Es que yo la quiero seguir en mi ejemplo así, la verdad. Estoy aprendiendo poco a poco. Así que escúchenme atentamente. Esta es la cita que quiero dejar a la reflexión de ustedes. Dice, si bien es indiscutible que el prejuicio de autoridad constituye un obstáculo en la vida del conocimiento, también hay que admitir que el prejuicio de igualdad es un obstáculo todavía mayor, pues consiste en identificar pura y simplemente al otro con el propio ideal del yo o con el propio yo. A mí esto me resuena mucho lo que decía, es decir, hay una suerte de, claro, como son humanos, sí, pero no tan humanos como nosotros, no tienen las mismas condiciones que nosotros, y debido a lo mismo tengo el poder de dominarlos, controlarlos y aprovecharme de todo lo que me conviene de ellos, ¿no? Deber y derecho. Exactamente. Muy, muy cierto.
me llama mucho la atención con lo que ustedes hablan, que la idea de este podcast, antes de que se lo tomaran ahí para variar, era hablar del amor tóxico. Y ella dijo, y tiene toda la razón, entre los españoles y los indígenas hay un amor tóxico. Y yo recuerdo que el autor, especialmente Vitoria, habla de la falta de comunicación. Recuerdo que él afirma que si los españoles hubiesen llegado, por decirlo de una forma coloquial, en otra parada y hubiesen dicho, venimos a colonizarlos, venimos en buena, no los queremos matar, se hubiese evitado la guerra. Yo en lo personal creo que los indígenas se hubiesen defendido de todas formas, pero me llama la atención que esa falta de comunicación que terminó en matanza es la misma falta de comunicación que en una relación sentimental o amistosa o en una relación en general es la que convierte el amor en algo tóxico. Es la que hace que cometamos errores, que nos contamos cosas, que no confiemos. Y me parece impresionante cómo la Anaí logró vincular su texto con nuestro podcast. No sé qué te sorprende, pero quiero decir que muy buen el punto que tocaste, María José, porque la falta de comunicación es una gran razón de cualquier tipo de relación tóxica. Por ejemplo, yo soy muy mala para decir lo que siento, para poder expresar todos mis sentimientos, me cuesta mucho y me cuesta con amigos, me cuesta con pareja, me cuesta con mi familia, me cuesta con todo. Entonces yo me guardo las cosas y acumulo, acumulo, acumulo hasta que exploto. Y eso es muy tóxico porque la gente no entiende por qué exploté. Puedo explotar por algo muy chiquitito, pero es el conjunto de todo lo que ya ha pasado. No lo hagan en casa, es algo muy malo. Sí, yo la verdad, sí como ya en serio y hablando particularmente de mi opinión, agradezco mucho que Anaís haya introducido este texto y haberlo leído porque me hizo reflexionar harto sobre la situación que se vivió para la conquista y además con datos históricos, así como para verlo tal cual como fue. Y la verdad yo siento que todo este tema de la otredad y el reconocimiento es súper importante porque creo que ya se dio cuenta de que no hubo un reconocimiento como tal, ya que no poseían las características que en sí debería tener una persona con todo lo que eso implica en cuanto a su autonomía y cosas varias que le garanticen su libertad. Entonces, no sé qué opinan ahí respecto de lo que yo estoy diciendo. Para mí, en el fondo, el amor tóxico se refleja en eso, así como en esa suerte de que vendían el cuento de que no, es que es bacán lo que hacen y por eso estamos aquí y queremos ayudarles a explotar lo que hacen, pero en el fondo era a través de muchos abusos, violaciones al cuerpo, al lenguaje, a las creencias, a todo. Sí, te encuentro toda la razón, porque el texto sirvió mucho para relacionar el amor tóxico con historia, porque los españoles obviamente sentían un amor tóxico por los indios, admiraban sus objetos, amaban sus objetos, pero no reconocían al indio como una otredad. Para ellos, en los ojos de los españoles, los indios no valen nada, pero las creaciones de ellos sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. A mí me parece impresionante, de nuevo, cómo lograste sorprendernos a todos con el texto y vincularlo. O sea, yo había olvidado que lo había leído. Pero sí, me parece impresionante que a pesar de que amaban las creaciones de los indios, no les importó masacrarlos hasta la colonización total, que es como vivimos hoy en día. Sí, sí, totalmente. Bueno, y agregando a lo que ya dijeron, eh, a mí me toca mucho el punto tocado por Domi, el hecho de que la igualdad y la desigualdad, desde el punto que se viese en ese momento, se perpetuó exactamente lo mismo. El amor desde las casas, que si uno lee los textos desde las casas se puede dar cuenta que él tiene un amor y cariño hacia los indios que él quiere representar, pero en base al cristianismo, en base al catolicismo. Entonces, eh, cuando uno quiere imponer eh, su cultura, su religión, ¿qué tanto amor hay ahí? Y uno se pregunta. Entonces, eso me parece impresionante, me gusta mucho, mucho el texto, porque toca los mismos temas que
que uno tal Que vez íbamos como a que tocar conoce. nosotros, sí. Claro. Claro. Sí. Me encanta que por fin valoren un texto que les traigo. Muchas gracias por eso. A todos nuestros oyentes los invito a leer este texto. Va a estar el link en nuestro perfil de Instagram para que puedan entender lo maravilloso que es vincular la historia con algo que está pasando ahora, en la actualidad. Y les Tarea dejo para una la casa. pregunta. Les dejo una pregunta para ustedes para que puedan reflexionar. ¿Ustedes han destruido algo que aman? Para que vean. Rígido. Fuerte. 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 Y esto fue, queridos oyentes, nuestro podcast Postmodernos Pretenciosos. Hasta la Eh, próxima. Cuídense. Hasta la Próxima. próxima. Hasta la Mac. próxima.